20%. Alfredo Bonet es el secretario general del Círculo de Empresarios. Don Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, ¿dónde cree usted que tiene que poner el acento especial el gobierno de Sánchez para no chocar con lo que Bruselas ha aprobado y le ha sugerido o obligado a hacer? Bueno, todavía no le ha sugerido obligado a hacer gran cosa, pero yo creo que está claro que va a haber condicionalidad, es decir, va a haber condiciones. Los fondos de ayuda, tanto la parte que es créditos como sobre todo la parte que es transferencias no reembolsables, deben estar sujetas a una serie de obligaciones. Cualquiera que va a pedir dinero a cualquier sitio sabe que alguna condición se le pone. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar presentar un plan de recuperación y de reformas a la Unión Europea que sea creíble y que inspire confianza en las autoridades europeas, que son las que nos van a prestar esos recursos. Y desde luego una de las primeras cosas que va a mirar Europa es la capacidad que tendremos de devolver esas ayudas. ¿Y cómo se devuelven las ayudas? Pues se devuelven creciendo. La economía tiene que crecer para poder generar recursos, para poder generar riqueza y para poder devolver las deudas que tenemos a lo largo de los muchos próximos años en que vamos a estar todavía devolviendo deuda. Por ejemplo, ¿eso es compatible con una subida de impuestos inmediata? Impuestos en cascada, en fin, de forma transversal que afecte a todos los sectores, IVA incluido? No, no es en absoluto compatible, porque precisamente lo que estoy diciendo es que lo que tiene que hacer la economía es remontar, recuperarse y ponerse a funcionar, y el nivel de crecimiento tiene que alcanzar un ritmo, digamos, estable para que se pueda empezar a generar riqueza y empleo. Si lo que hacemos ahora es subir los impuestos, lo que estamos haciendo es desincentivar la actividad económica y, por tanto, no vamos a conseguir ese crecimiento. Nosotros consideramos todavía que tenemos unos cuantos meses en los que se puede hacer un esfuerzo de bajada de impuestos, desde aquí hasta final de año, tanto impuestos directos, especialmente indirectos, pero que el año 21, desde luego, sí que ahí tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a hacer la fiscalidad del futuro. Lógicamente, ahora lo importante es crecer, como digo, y para crecer no podemos subir los impuestos, pero sí que en algún momento habrá que empezar a reconsiderar nuestro sistema tributario. Nosotros creemos que hay margen para la mejora, claramente. Hay una serie de... Los dos impuestos que más recaudan en España son el IRPF y el IVA, ¿no? Y varias de las entidades internacionales y el propio Banco de España y la propia AIREF han indicado en estas últimas semanas que es posible que donde hay un mayor margen de recaudación es en el IVA, y especialmente en los tipos reducidos y superreducidos, ¿no? O sea, que eso se da ya por hecho, que el IVA, el superreducido y el reducido va a subir. Hay margen para que suba, ¿no? Yo creo que al final, si hay que subir algún impuesto, la subida del IVA es la que es menos perjudicial para la competitividad de la economía, dado que los productos de exportación y servicios pues se devuelve el IVA en el momento que atraviesan la frontera. No es algo que se pueda hacer de manera inmediata, pero yo creo que en un proceso de consolidación a medio plazo, el IVA es uno de los impuestos candidatos a un cierto retoque, sobre todo no en el tipo general del 21%, que está claramente alineado con el de los países de nuestro entorno. Algunos de los productos que están clasificados en reducido y superreducido podrían aumentar. Y luego está el IRPF. ¿Qué margen de maniobra hay por parte del gobierno para pegar un hachazo fiscal? Que ese sí afectaría a todos los trabajadores asalariados, salvo que solo se fijen en las rentas más altas, pero ahí la recaudación sería también bastante limitada. En principio ya estaba previsto en el presupuesto anterior, que no fue aprobado, un aumento de los IRPF en los tramos más altos. Es verdad que en esos tramos más altos la capacidad de recaudación es escasa, con lo que al final, si queremos recaudar en el IRPF, hay que hacer una subida generalizada, yo creo, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que antes de empezar, nosotros siempre hemos sido partidarios de que antes de empezar a pensar en subir impuestos, lo que hay que hacer es evaluar los gastos, y en esto la AIREF está haciendo un trabajo magnífico, que es evaluar la eficiencia del gasto público, que ha determinado que hay varios miles de millones en el gasto público que son susceptibles de mejora y de un uso más eficiente. Por tanto, yo creo que antes de empezar a pensar en cómo subir los impuestos, que es lo que estamos generalmente oyendo del gobierno,
nadie habla de reconsiderar si lo que estamos gastando es lo que hay que gastar o si hay margen para la mejora. Nosotros siempre hemos pensado que cuando alguien tiene que poner orden en un presupuesto y tiene un exceso de gasto o un exceso de déficit, las soluciones son dos: o subir los impuestos o reducir los gastos. Yo creo que hay que empezar por reconsiderar la reducción de los gastos, claro, y después considerar la elevación de algunos impuestos en su caso, y sobre todo si son impuestos que afecten lo menos posible a la competitividad de las empresas, ¿no? Porque en un mercado global como el que tenemos, en que nos estamos jugando los mercados internacionales con países con empresas de todo tipo de países, lo que no podemos es ir poniendo palos en las ruedas a nuestras empresas para que les cueste competir a nivel global. Fíjese, acaba de llegarme la portada de ABC de mañana, la segunda portada de titulares, y dice: según el informe del Instituto de Estudios Económicos, subir la presión fiscal al nivel de la Unión Europea, homologarnos en eso con la Unión Europea, destruiría 2 millones de empleos en nuestro país. Sí, es que la verdad es que cuando hablamos del nivel de recaudación, es verdad que nosotros a nivel general la recaudación de nuestro sistema impositivo es 5 o 6 puntos inferior a la media de la Unión Europea. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, en la parte de impuestos sobre las empresas, nosotros no estamos recaudando menos que la media de la Unión Europea. Es decir, los impuestos a los que están haciendo frente las empresas, especialmente en impuestos de sociedades y otro tipo de impuestos sobre las empresas, estamos en los niveles equivalentes a los de los países de la zona euro y de la Unión Europea. Donde sí que tenemos una menor recaudación es en otros impuestos, que no son los dirigidos directamente sobre las empresas, sino en general, los que van a los ciudadanos, indirectos, directos, el IVA, etc. Claro. Y una de las explicaciones principales también es el elevado nivel de economía sumergida que tenemos en España, que es difícil de estimar exactamente, pero que se estima que es en torno al 20%. Es decir, si un 20% del Producto Interior Bruto no se declara, pues no se paga impuestos sobre ese 20%. Si fuéramos capaces de aflorar toda esa economía sumergida, esa economía en negro que tiene lugar en nuestro país, la recaudación aumentaría sensiblemente y se colocaría muy cerca de la media de la Unión Europea. Es decir, nosotros somos partidarios de luchar contra el fraude fiscal todo lo que sea posible y aflorar toda la economía sumergida que sea posible, porque si seguimos pagando unos pocos y hay otros que no pagan, los que pagamos tendremos que pagar más. Si conseguimos ampliar las bases y que pague más gente, pues no tendremos que pagar más lo que ya estamos pagando. Fíjese, señor Bonet, sabe que el dictamen sobre economía de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados no se aprobó ayer, quedó de momento en stand-by, a la espera de ver cuándo se vota otra vez. Podemos no quería votarlo, ya quería darlo por aprobado, pero bueno, ayer hubo un empate porque precisamente una diputada de Podemos votó 2 veces, de forma telemática y de forma presencial. En ese dictamen, vamos a recordar que tanto el PSOE como Podemos han fijado como objetivo en la Comisión de Reconstrucción precisamente eso, elevar la presión fiscal en España hasta igualarla a la Unión Europea, con la diferencia de que, como dice usted, claro, aquí pagamos impuestos los que pagamos, pero hay un 20% que no paga, por eso se recauda menos, y no paga ese 20% porque está en la economía sumergida. No es que los demás no paguemos, que pagamos ya mucho, y pagamos, vamos, el equivalente a lo que paga cualquier ciudadano de la Unión Europea en función de su renta, de su sueldo. Eso parece evidente. Sí, además de que ten en cuenta que cuando hablamos sobre todo la fiscalidad sobre las empresas, que es la que nos preocupa a nosotros más en el círculo por el impacto que tiene sobre la competitividad, es verdad que de cargas de impuesto de sociedades a lo mejor las empresas pagan menos que otras empresas europeas, pero en cotizaciones sociales, como sabe, las empresas españolas pagan más que nadie. Es decir, nosotros estamos bastante por encima de la media, porque en España las cotizaciones sociales de los trabajadores, la proporción que paga la empresa es muy superior a la que paga el trabajador, cuando en otros países de nuestro entorno es más equilibrada. Con lo que si nosotros sumamos lo que pagan las empresas por impuestos de sociedades más lo que pagan por cotizaciones a la seguridad social, la fiscalidad sobre estas empresas no está por debajo de la de nuestros socios competidores. Es decir, que el margen que hay para subir los impuestos en España sin afectar gravemente a la competitividad es muy, muy limitado. Por eso, claro, el Instituto de Estudio Económico habla de destruir casi 2 millones de empleos. Querían preguntarle, señor Bonet, Fernando y Maite. Estupendo. Hay una cosa, buenas noches ante todo, don Alfredo. Buenas noches. Hay una cosa que ustedes no dicen mucho, y eso que mire que en el círculo de empresarios hablan bastante claro, la verdad, pero no dicen mucho, y es que en España vivimos una inseguridad jurídica de todos los diablos.
de todos los diablos, porque tenemos un gobierno que tiene dos almas económicas, tiene dos almas en muchas cosas. Una alma es monárquica, otra republicana, pero en este caso dos almas económicas. Entonces, esta inseguridad que tenemos sobre a dónde van a ir, cómo van a aumentar nuestros impuestos, qué va a pasar con nuestras pensiones, que hay distintas tesis sobre eso, qué va a pasar con la reforma laboral. Oiga, esto no da a los empresarios y a los consumidores y a todos en general una inseguridad jurídica que es difícilmente tolerable ya, ¿o no? Sí, y sí que lo denunciamos bastante frecuentemente. Estamos en unos momentos de los de mayor incertidumbre probablemente que hemos vivido en los últimos años, porque además la incertidumbre es el peor enemigo de la actividad económica, de la inversión, ¿no? Del emprendimiento. Si no sabes muy bien cuántos impuestos vas a pagar el año que viene, o cuáles van a ser las cotizaciones sociales, o qué es lo que va a ocurrir con la reforma laboral, pues difícilmente te vas a atrever a iniciar o a emprender o a ampliar un negocio. Entonces, el nivel de incertidumbre que ahora mismo tienen los empresarios españoles es muy elevado, porque como dice además muy bien, desde el gobierno se emiten mensajes a veces contradictorios o contrapuestos. Una parte del gobierno emite unos mensajes más o menos ortodoxos sobre lo que tenemos que hacer para salir de la crisis, mientras que otra parte del gobierno a veces emite mensajes que dicen lo contrario. Es decir, que yo creo que los empresarios están acostumbrando a este nivel de incertidumbre y a que vamos a tener que convivir con ella durante un cierto tiempo. Confiamos en cualquier caso en que con este nuevo programa del plan de recuperación y plan de ayudas habrá que hacer una hoja de ruta y habrá que hacer un plan de reformas y un plan de políticas económicas que se debería mantener en el tiempo, por la cuenta que nos trae el que vamos a recibir recursos europeos. Y yo creo que esta condicionalidad que va a venir asociada a las ayudas europeas es lo que nos debería llevar a aumentar esa seguridad jurídica a través de un programa de política económica que fuera más estable en el tiempo. Pero ya veremos. En línea con lo que decía antes Fernando Jáuregui, fíjese, en las últimas horas hemos asistido a esas dos almas de las que habla Jáuregui en el gobierno desde el punto de vista económico. Mientras Iglesias veta a Ciudadanos y al PP para sacar adelante los presupuestos, dice que unos presupuestos no pueden salir con la derecha porque está aliada con la extrema derecha, etcétera, etcétera. Hoy la ministra de Hacienda, Montero, pues le ha desautorizado al vicepresidente y ha dicho que no se pueden poner vetos ni líneas rojas y que esto hay que sacarlo adelante como sea. Y el vicepresidente además es partícipe de sacar las cuentas públicas. Pero me temo que, en fin, no sé si esto es postureo, le pregunto a usted, o realmente va a haber una presión decidida y contundente de Podemos para evitar que se pudiera llegar, en última instancia, a un acuerdo con Ciudadanos y el Partido Popular en el capítulo de los presupuestos. Es para mí difícil de anticiparlo, pero lo que sí es cierto es que el programa que nosotros presentemos a Bruselas va a tener que ser un programa ortodoxo. Es decir, un programa que no sea diseñado por Podemos, porque Unidas Podemos tiene unas recetas económicas para salir de la crisis que yo creo que no son consistentes con lo que pretenden las autoridades europeas que nos van a prestar esos recursos. Y por esto me parece que la propuesta o el plan que haya que presentar a Bruselas va a ser un plan bastante más centrado que el que le gustaría a Unidas Podemos. Que eso dé lugar a que en algún momento, cuando haya que votar las medidas de ese plan, Unidas Podemos esté dispuesto o no a apoyarlo, pues no lo sé. Pero es verdad que hasta ahora todos los mensajes son muy claros de que un mismo presupuesto por parte del Partido Popular y de Unidas Podemos es difícil que se aprueben. Ahora vamos a tener la primera prueba de fuego en un mes con los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Es decir, porque una cosa es el plan de recuperación, que va a ser un plan a varios años, que es el que vamos a financiar con los recursos europeos, etcétera. Pero la primera prueba de fuego de qué es lo que vamos a hacer en el proceso de recuperación va a ser la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2021. Y ahí es la primera, como digo, muestra que vamos a tener de la capacidad de pactar que tiene el Gobierno y de sacar adelante unos presupuestos. Porque además probablemente pues la legislatura está muy pendiente de que exista capacidad de aprobar unos presupuestos. Venga, brevemente, Maite Alcaraz. Sí, señor Bonet, buenas noches. Usted hablaba antes de la necesidad de que el Gobierno evidentemente no suba los impuestos que afectan a la competitividad de las empresas y además en un momento tan delicado como el que estamos hablando. Pero la autoridad fiscal habla de la subida, por ejemplo, del IVA, del reducido y el superreducido. ¿Eso no afecta y no daña al bolsillo de las personas más vulnerables, ¿no? Incluso también del sector de la hostelería, que se beneficia de ese 10% de IVA reducido? Si se sube, evidentemente, será un golpe también a uno de los sectores que más está sufriendo esta pandemia, ¿no? Y esta crisis sanitaria.
Es cierto. Nosotros en España probablemente la mayor reducción de recaudación que tenemos en el IVA es precisamente porque todo el sector de hostelería, restauración, ocio en general, está en estos niveles súper reducidos de IVA o reducidos. Y esto, lógicamente, beneficia la competitividad de nuestro sector de turismo y restauración, pero es verdad que produce también una merma de recaudación fiscal en el IVA importante. Hay que medir ahí cuál es el impacto que tendría una pequeña subida o una reclasificación de productos y servicios a un nivel superior. Precisamente lo que ha dicho la AIREF, y que es curioso, en el informe que acaba de emitir, es que sorprendentemente los que más se benefician de que estos sectores estén situados en los niveles reducidos y superreducidos son los ciudadanos de rentas más altas. Y de hecho sacan un gráfico diciendo que los mayores consumidores de turismo, de viajes, de restauración y de hostelería son las personas que tienen un nivel de renta medio alto y que por tanto no es progresivo el hecho de que haya este tipo de productos y servicios en esos niveles, sino que precisamente aparecería más como regresivo. Y por eso una de las propuestas de la AIREF es que en vez de tocar el tipo general del 21% que todos pagamos como en general, que si hay algún margen de actuación sería sobre los niveles bajos y que eso no tendría una repercusión negativa sobre la distribución de la renta. Sí, pero el que tiene que comprar el azúcar, la harina, en fin, y otros productos básicos de primera necesidad y tiene una renta baja, al final si le subes el IVA lo va a pagar de su bolsillo también y va a ser el que va a convertirse en pagano de esa situación, por más de que, así es. Claro, de que la AIREF considere que son las rentas altas las que se benefician. Sí, no, yo como... Es que es así. Claro. Como yo decía, nosotros no tenemos ningún interés ni en que se suba el IVA, pero que digo que preferimos siempre que se vaya primero a buscar lo que se puede ahorrar en gasto público improductivo y después veremos qué se puede hacer en las subidas de impuestos y en la reclasificación que se puede hacer. Pero como digo, si tenemos que tocar algún impuesto que tenga de verdad capacidad de recaudación, en España yo creo que los niveles reducidos y superreducidos del IVA probablemente serían aquellos primeros que serían candidatos a considerar. Alfredo Bonet, secretario general de Círculo de Empresarios. Gracias por acompañarnos esta noche y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Pues vamos a hacer una pausa y luego